Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Los ríos alzaron su sonido. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La sanidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Bueno, pues ya estamos casi para llegar al año de esta situación y creo que en el proceso que vamos viviendo también empieza a haber ciertos desgastes, tanto físicos, emocionales, económicos, cansancio en general. Regularmente ese tipo de tensiones pues genera muchos otros aspectos o empieza a afectar otros aspectos de nuestra vida o emocionales. Nos sentimos a veces con ansiedad, nos sentimos desesperados, nos sentimos cansados, nos sentimos también a veces enojados con Dios por lo que está sucediendo, mayormente cuando no tenemos el control, porque finalmente pues tenemos que ser conscientes de eso, no tenemos el control de todas las cosas. Podemos controlar algunas y bueno, es ahí donde también la palabra de Dios se nos pide que seamos responsables sobre lo que podemos hacer, ¿no? Hay cosas que nosotros no vamos a poder solucionar y que finalmente también no están bajo nuestro control. No podemos determinar cuándo vendrá, por ejemplo, un temblor y anticiparnos para tomar todas las medidas necesarias. Regularmente o comúnmente vienen sin anticipación. En esta situación, por ejemplo, de todo lo que se vino en este año, pues tampoco era algo que nosotros teníamos, en lo que pudimos haber tenido el control, ni tenemos el control digamos, de la fuerza con la que viene la enfermedad o no. Nos hemos dado cuenta que también se ha dado información o se ha querido pronosticar cómo se va a desarrollar o cómo se estaría desarrollando la enfermedad durante este tiempo, y en realidad muchos de esos pronósticos pues no fueron inciertos en realidad. Entonces todo esto empieza a provocar, aparte de la enfermedad en sí, pues empieza a provocar esa tensión, ¿no? Como añadido a la problemática que se tiene. Y bueno, sobre esto pues vienen otros problemas, ¿no? Aparte pues los problemas familiares, vienen enfermedades que se van dando, como mencionaba, lo económico. Y en ocasiones nosotros también tenemos este es un momento adecuado, idóneo para el cual nosotros podamos también reflexionar en Dios, podamos meditar precisamente en aquellos elementos o aspectos del carácter de Dios que están contenidos o que están descritos también en la palabra de Dios, ¿no? Los salmos expresan o le dan diferentes nombres a Dios de acuerdo a sus cualidades, y una de ellas es precisamente la soberanía de Dios. Este salmo va a empezar con esa declaración: tu Dios, oh Jehová, reina. Pero ¿qué significa que Jehová reina? Y por qué quisiera relacionarlo también por lo que expresa Santiago en el capítulo 5, versículo 13. ¿Por qué esta declaración de que tú, oh Dios, reina es pertinente al día de hoy? Y también por qué en este caso Santiago puede hacer una declaración o puede hacer una invitación o exhorta al cristiano o a la iglesia a tener cierto tipo de actitudes o a realizar cierto tipo de acciones en medio de situaciones tan complejas o tan duras para nosotros. ¿Por qué en vez de decirnos, no, pues pónganse en acción y empecemos a hacer muchas cosas? ¿Por qué en vez de esto les dice, tomen un tiempo y oren? Escuchemos la invitación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará,
y si ha cometido pecado, le será perdonado. ¿Por qué se nos dice, cuando estemos en todo este tipo de situaciones, ustedes se dan cuenta aquí la constante es, acérquense a Dios, oren a Dios? ¿Están contentos? Alaben a Dios. ¿Están preocupados? Acudan a Dios. ¿Por qué se nos puede decir esto a nosotros? ¿O por qué se nos hace esa invitación? En realidad tiene que ver con un sentido de esperanza, un sentido de algo que nos pueda dar tranquilidad y que nos pueda dar paz sobre aquellas cosas sobre las cuales también nosotros no tenemos el control. Da esperanza en aquellas cosas donde decimos ya no podemos hacer nada, ya nuestras fuerzas, ya nuestras capacidades llegaron hasta el límite. Bueno, la declaración y lo que nos va a enseñar el salmista en esta ocasión es que cuando todo esto falla, hay algo más allá, o alguien que está por encima de nosotros, y en donde nosotros podemos, Él puede. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del poder que Dios tiene, o de la omnipotencia que Dios tiene sobre todo. Él está por encima de todo, sobre todo poder y toda autoridad está Él. Y esta es la declaración precisamente sobre la cual se va a basar ese sentido de tranquilidad y de paz que nosotros podemos tener en medio de esta crisis, en medio de estas situaciones. Por eso es que nosotros podemos, si nosotros nos acercamos a Él, tener paz y tranquilidad. Muchas del aumento de la problemática que se va dando en nuestras vidas no es en sí el problema que se da, sino el grado de desesperación en el cual nosotros nos podemos, a causa de la desesperación, a causa de la impotencia que nosotros sentimos. Entonces se nos acaba la esperanza, se nos acaba la tranquilidad, dejamos de pensar y simplemente actuamos por instinto. Y eso provoca un mayor daño a veces que la misma situación. Pero podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, podemos tomar las decisiones sabias cuando tenemos también tranquilidad y tenemos la confianza en Dios, que Él nos puede dar esperanza, que Él nos puede dar paz y que sobre todo podemos estar seguros que Él tiene el control de todo en sus manos. No estoy diciendo no seamos responsables, estoy diciendo seamos responsables en lo que nosotros podemos controlar, pero confiemos en Dios en aquellas cosas que no están en nuestro control. Entonces el salmista va a iniciar, de hecho este salmo está dividido en 3 partes. La primera es la declaración o 4 formas en las que el salmista va a hacer la declaración sobre la omnipotencia de Dios, que tiene que ver, como mencionaba, con la soberanía, es decir, el poder, la autoridad que Dios tiene sobre todo. Dios es todopoderoso, está por encima de su creación. Él tiene el control de todo y no hay nada que se escape de Él. Y lo va a representar de 3 formas diferentes. Y cada una de ellas va a estar relacionada o se va a presentar con la figura de la vestimenta. La primera es: se ha vestido de majestad. ¿Qué significa o qué está expresando esta figura de que Dios está vestido de majestad? El diccionario Vine del Nuevo Testamento, cuando el término se refiere a Dios, dice que se expresa en su exaltación, es decir, que se ha expresado en una acción asombrosa. Entonces, cuando dice que Él se ha vestido de majestad, es que Dios ha expresado o se ha manifestado a través de acciones asombrosas. Y una de las cosas que nosotros podemos recordar y constantemente se relaciona es precisamente con su creación. Los mismos salmos, como por ejemplo el Salmo 8, va a hacer esta declaración: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y de ahí empieza a describir precisamente cómo está formado, o la admiración que el salmista tiene de su creación, del que el salmista tiene de todo lo que nosotros, de nosotros mismos y todo lo que podemos ver. Y también de la admiración que tiene, que siendo nosotros criaturas, creación de Él, Él se acuerde de nosotros y nos ponga en un lugar especial. Entonces, esa grandeza la podemos ver a través de la creación. Entonces, cuando dice que se ha vestido de majestad, es que Él, o que nosotros podemos admirar y podemos conocer también el poder de Dios a través de todo lo creado y todo lo que podemos ver en el mundo. Podemos ver su grandeza. Solamente Él pudo haber dicho o haber creado simplemente por el poder de su palabra. Y eso es lo que dice también el escritor de Hebreos. Él dijo y fue hecho. Entonces Dios tiene el poder, la autoridad
a través de su palabra de crear. ¿Sí? Tiene autoridad. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos o entendemos entonces que en la creación nosotros podemos tener ejemplos de cómo Dios ha tenido el control a lo largo de la historia, de todo. Por la misericordia de Jehová, también dice en Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Es decir, desde el inicio de la creación hasta el momento, la raza humana sigue existiendo y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo y ha manifestado también a través de la historia su misericordia hacia nosotros. Dice también que en su estado magnífico el rey deriva su dignidad de Dios, es decir, que expresa esa cualidad divina. Sí, Él es rey, Él es Señor, pero también expresa esa cualidad de ser Dios mismo. Como también el hombre, que en el hombre está expresada también la imagen de Dios. La majestad, dice, combina fuerza, luz, exaltación, grandeza, magnificencia y dignidad. Es decir, nosotros podemos ver la grandeza de Dios y expresa también el hecho de que nosotros nos debemos a Él, que nosotros también tenemos o produce en nosotros la necesidad de respetarle, de admirarle, de obedecerle, de creerle, de depositar nuestra confianza en Él. La otra declaración es también Jehová se ha vestido, que es la segunda. Sus vestimentas expresan su realeza y soberanía. Es decir, lo que está diciendo aquí es no a diferencia de regularmente lo que sucede en el mundo, ¿no? Que tratamos de vestirnos para aparentar algo. En realidad su vestimenta, la vestimenta de Dios, que en este caso podríamos decir también que es la creación y todas las obras que Él ha creado, que en este caso también tenemos que entender que su obra salvífica es esa vestimenta la cual nosotros podemos apreciar, la cual nosotros podemos admirar, y que también lo vemos en el libro de Apocalipsis con respecto a Jesús, ¿sí? Una vestimenta dice teñida en sangre, que tiene o que expresa el sentido de salvación, de redención a través de su muerte en la cruz para bienestar nuestro. Jehová se ha vestido, es decir, que lo que se expresa o la vestimenta expresa lo que Él es para nosotros. Vuelvo a repetir, no es como a veces nosotros cuando queremos aparentar algo y nuestra vestimenta quiere aparentar algo, aunque a veces queremos aparentar felicidad con nuestra vestimenta cuando en realidad estamos tristes, o que queremos expresar confianza cuando en realidad nuestras intenciones o las intenciones del hombre es engañar, mentir, hacer querer algo diferente, pero en Dios no es así. Su vestimenta expresa lo que es en realidad. Bien, la tercera imagen dice que se ha ceñido de poder, y nuevamente tiene que ver con esa imagen de vestirse y de prepararse también para algo. Cuando dicen que habla de ceñirse, lo que leí es que expresa algo que es atado alrededor y que es aprestado o que se ajusta. Cuando se habla de ceñirse es eso, aprieta, ¿sí? Bien, entonces figurativamente ha atado su poder de una forma ajustada, es decir, símbolo de una actitud de preparación para ejercerlo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios está listo para ejercer su poder. No dice para qué, pero por lo que podemos observar es precisamente para bien nuestro. Él ejerce su poder, Él está listo para ejercer su poder en el mundo, en su creación, a favor nuestro. Bien, el cuarto elemento que menciona aquí ya va a ser más claro y específico sobre esa idea que se menciona de poder, o esa idea de majestad, o esa idea de supremacía sobre su creación. Y la declaración es: el mundo está bajo su control, Él lo dispuso de cierta manera y nadie lo va a modificar. Es decir, no hay nada, ni el mismo ser humano, ni la misma creación, que pueda modificar la forma en que Dios diseñó y que pueda salirse de lo establecido por Él. Aún los mismos terremotos, aún la misma pandemia, aún todo lo que nosotros pudiéramos ver como desastres naturales están bajo su control.
Tal vez pueda ser que para nosotros no. Y por eso empezaba diciéndolo. Podemos nosotros decir, estamos llegando a nuestro límite. Ya no podemos más. Bien, la declaración que está haciendo aquí el salmista es, nosotros podemos estar seguros de que tenemos un límite, pero para Dios no lo hay. Y nada de lo que está sucediendo está fuera de su control. Ahora vamos entendiendo por qué Santiago puede con toda tranquilidad decir, cuando las cosas parecen ir mal, cuando pensamos que ya no hay esperanza, lo que nos queda es doblar nuestras rodillas y acudir a Dios, porque Dios tiene el control de todo. Bien. El siguiente o el tercer elemento o la forma que va a presentar o que va a describir sobre la soberanía de Dios, que expresa su poder, va a dar las razones por las cuales nosotros podemos confiar en Él. ¿Sí? ¿Por qué esa soberanía es pertinente para usted y para mí en este momento? ¿Por qué el hecho de entender o saber que Dios está por encima de toda autoridad, puede traer a nosotros tranquilidad o puede traer a nosotros paz en medio de estas situaciones que nosotros estamos viviendo? Porque vuelvo a repetir, es de humanos, es natural que después de tanto tiempo de estar viviendo pues bajo presión por las situaciones que estamos viviendo, porque no solamente la situación de la enfermedad en sí, porque ya se empieza a vivir también una presión social, una presión emocional, una presión económica, ¿sí? Y se empiezan a derivar muchas otras cosas sobre esto. Entonces nos cansamos, nos desgastamos, nos desanimamos, se crean otros conflictos. Pero ¿por qué cuando ya todo esto cuando esto está sucediendo, por qué nosotros podemos tomar un poco de tiempo para sentarnos y para acudir a Dios? Bien. ¿Cuál es la base de nuestra confianza en la soberanía de Dios? ¿Por qué nosotros podemos confiar? Porque usted puede confiar en Dios y acudir a Él en estos momentos. ¿O por qué lo podemos hacer? Bien, la base de nuestra confianza en la soberanía de Dios. La primera declaración que va a hacer es la siguiente: a través de la historia se ha manifestado la firmeza de su trono. ¿Sí? En el versículo 2 hace esta declaración: firme es tu trono. ¿Desde cuándo? Desde siempre, es decir, desde el inicio de la eternidad, Dios es Dios y Dios es soberano sobre todo, ¿sí? Y en el transcurso de la historia se ha manifestado, y lo que está expresando aquí es, también lo menciona el Salmo 91, perdón, el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, Él sigue reinando. ¿Desde cuándo? Bueno, desde la primera generación Él reina, y Él se ha manifestado y ha interactuado con esa primera generación, interactuó con Adán. Después, pues los otros personajes que nosotros podemos ver, pues a lo mejor es Noé, ¿no? Bueno, interactuó con Noé, pero ya había muerto Adán, ya habían pasado muchas generaciones, y llega Noé, interactúa con Noé, y después de mucho tiempo vemos a Abraham, y después seguimos viendo cómo va pasando en las generaciones, cómo van muriendo, cómo van surgiendo otros, y Dios sigue interactuando, Dios sigue reinando, Dios sigue tomando control, teniendo el control de todo, pasando generación tras generación tras generación. ¿Sí? Y el salmista lo describe, y en el Salmo 93 se describe de esta misma manera: a través de la historia se han manifestado la firmeza de tu trono, desde siempre, ¿sí? Entonces, la base de nuestra confianza en la soberanía de Dios, en que Dios reina, es que Él es permanente.
Todo lo demás puede pasar. Los gobiernos humanos pueden terminar, tienen un inicio y tienen un final. Todas las culturas que han dominado, han prevalecido, tienen un inicio y tienen un final. Pasa. ¿Sí? Y van muriendo, van surgiendo otros, inician, controlan, dominan, subyugan, pero mueren. Pero nosotros tenemos la confianza en un reino eterno y un reino justo, porque es parte también de esa promesa. Nuestra confianza no deriva en una persona, un ser caprichoso, sino un ser perfecto, un ser que se preocupa, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que en realidad busca una relación con nosotros. Y este ser, que es el siguiente elemento que va a expresar aquí, que confirma o que fortalece esta idea de su reino eterno, es porque Él mismo es eterno. Dios es eterno, y esa es la declaración, y esa es la confianza que tenemos, ¿sí? Dios no va a morir. Dios está presente, lo estuvo desde el inicio de la creación, lo está ahora también y lo seguirá estando. Sí, en la consumación de los tiempos, como comúnmente también se expresa en la Escritura. Bien. Ahora también se declara precisamente en los mismos fenómenos naturales. Y aquí la imagen que va a presentar, o la escena que va a presentar, es sobre los ríos, las corrientes, las olas, la tormenta que se expresa y que al final de cuentas también es una de las cosas que produce también mayor temor. Hablamos de un terremoto, hablamos de un maremoto, hablamos de inundaciones, y todo eso pues obviamente nos asusta, ¿no? Simplemente cuando nosotros escuchamos, bueno, es que se está desbordando el río, empieza a producir cierto temor, ¿no? En temporada de lluvias. Oaxaca es uno de los estados pues que también sísmico. Entonces también cuando hablamos de sismos como los que se presentaron en años anteriores, pues también eso empieza a producir ciertos temores, ¿no? Pero la imagen que presenta aquí tiene que ver con fenómenos que tienen que ver con el agua, con las lluvias, con los ríos. Y bien, ¿cuál es la declaración? La imponente fuerza de la naturaleza no ha podido callar el poder de Dios. Es decir, Dios, ¿sí?, ha mostrado su poder por encima del poder de la misma naturaleza. ¿Sí? Y aún Él mismo nos ha levantado y nos ha ayudado a salir adelante. Los pueblos que fueron destruidos por fenómenos naturales se han levantado. ¿Sí? Oaxaca misma, ¿sí? Hubo muchos colapsos de edificios. Gracias a Dios no hubo muchos muertos en estos temblores, pero Oaxaca se sigue levantando. El terremoto del 85 fue duro, fue difícil, pero por la misericordia de Dios también se pudo reconstruir la ciudad, y la población pudo seguir adelante. Hubo muchas pérdidas, hubo mucho dolor, pero no fue el final. Dios permitió, o Dios dio la fortaleza para que todo esto pudiera seguir continuando. ¿Sí? Dios dio alivio, Dios dio fortaleza. ¿Sí? Dios permitió que en medio de todas estas situaciones también la sociedad se pudiera organizar para ayudar y apoyarse y unir fuerzas para continuar. Bien, entonces estos son los elementos sobre la base de nuestra confianza. Dios tiene control, Dios tiene el poder sobre todo. No hay ningún fenómeno de la naturaleza ni ser humano que pueda opacar o minimizar el poder de Dios en nuestras vidas, bien, o en el mundo. Y el tercer aspecto ya viene como un consejo, una aplicación hacia cómo nosotros podemos aplicar esa soberanía de Dios en nuestras vidas, cómo es relevante, ¿sí? Y la declaración es esta:
Es una exhortación a permanecer en Él. Conviene, dice, la santidad a tu casa. Es decir, ahora, por el hecho, por la razón de que Dios es soberano, es poderoso sobre todo, conviene estar bien con Él, conviene estar a cuentas con Él, conviene fortalecer una relación con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos protege. Es mejor estar con Él. ¿Sí? No hay nada, y eso es lo que está expresando aquí también, no hay nada que se pueda mantener de pie alejado de Él. Pero sin embargo, en Él tenemos toda esperanza, toda confianza. ¿Sí? A Pablo se le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, puedes estar luchando con Dios, pero lo mejor, lo más seguro, lo bueno para nosotros es vivir de acuerdo a sus preceptos. Conviene la santidad a su casa, es decir, dice, conviene apartarnos del mal, conviene estar en comunión, en amistad con el Señor. Y la siguiente declaración es, su presencia es eterna, Jehová por los siglos y para siempre. Puedes confiar en Él, puedes acudir a Él. ¿Por qué? Porque Él es para siempre, descansa en Él. Por eso Santiago también tiene la confianza de decirle a la iglesia, de decirle al creyente, si estás preocupado, acude a Él. Si estás contento, canta alabanza y adórale. ¿Por qué? Porque de Él viene la salvación, pero también, como el mismo Santiago dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, en estas situaciones nosotros podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que Dios es soberano, es decir, está en control de todo. ¿Sí? Y en momentos de necesidad nosotros podemos confiar en que Él nos guardará. Y en momentos de gozo reconocemos que Él ha bendecido también nuestras vidas y por eso le agradecemos. ¿Es un tiempo difícil? Sí, pero es un tiempo también en el cual nosotros podemos tomar un momento para acudir a Él. Si usted está preocupado, si usted está desesperado, si usted está desanimado, tome un tiempo para acercarse a Él. Lea su palabra. Ore, exponga delante de Él sus preocupaciones. Pero también traiga a la memoria, como el mismo salmista lo expresa, traiga a la memoria todas aquellas momentos o aquellos tiempos en que hemos estado también en dificultades y cómo Él nos ha sacado adelante. ¿Sí? No es la primera situación que hemos vivido, ha habido muchas otras. ¿Sí? Por eso también nosotros podemos decir Ebenezer, significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos hasta este momento porque Él así lo ha permitido. Por eso podemos decir, en ti confiamos, en ti esperamos, en ti está nuestra confianza. Por eso también podemos decir, Señor, dame paz, dame tranquilidad en estas situaciones que estoy viviendo. Sí, en ti confío, tú tienes el control. Que Dios les bendiga.